Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para todas las personas que ingresan a este canal. Las escuelas griegas. El mundo griego se caracteriza por convertir la filosofía como base de su cultura, y es a partir de sus grandes pensadores que el mundo occidental va a construir los cimientos de lo que se ha denominado como la civilización occidental. Y es Alejandro Magno, como vimos en el video anterior, quien va a llevar al mundo entero el impresionante pensamiento que produjo la civilización griega. Era evidente su fascinación por la estética griega, por los conceptos filosóficos de esa cultura que le antecedía, por los maestros de Atenas que ya estaba perdiendo su esplendor. Esos grandes filósofos del Círculo de Atenas que empezaron a tener preponderancia en el mundo entero gracias al conquistador Alejandro. Recordemos que el filósofo Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno, y de ahí que el pensamiento griego se abriera al gran imperio del conquistador. Pero ¿de dónde, cuándo y cómo surge aquella filosofía que va a marcar el pensamiento del llamado mundo occidental? El siglo V a.C. es un siglo muy especial para la historia del pensamiento de la humanidad. Es el siglo de Buda y el budismo. Es el siglo de Confucio y su doctrina, y el siglo de Lao Tse y el taoísmo. Pero también es el siglo de Pericles en la Atenas griega. Pericles fue un importante jurista, magistrado, general, político y orador ateniense en los momentos de la Edad de Oro de la ciudad. Fomentó las artes y la literatura. Defendió la República griega, otorgó gran importancia a los dioses y sobre todo al concepto de la polis griega. Durante este siglo, denominado como la Edad de Oro ateniense, alcanzaron su apogeo diversas manifestaciones culturales: filosofía, arquitectura, escultura, historia, literatura. Van a sentar las bases de la filosofía griega, en especial las tres figuras más importantes del mundo: Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates nació en la ciudad de Atenas en el año 470 y murió en esta misma ciudad en el año 399 a.C., considerado como uno de los más grandes tanto de la filosofía occidental como de la universal. Fue maestro de Platón, quien a su vez tuvo a Aristóteles como discípulo. No hay ninguna evidencia de que Sócrates haya publicado algún escrito de su autoría. Su vida es conocida gracias a tres fuentes contemporáneas: los diálogos de Platón, la obra de Aristófanes y los diálogos de Jenofonte. En los diálogos de Platón se encuentran los relatos más completos de Sócrates que han sobrevivido desde la antigüedad. Se le considera el padre de la filosofía política, de la ética, y es la principal fuente de todos los temas importantes de la filosofía occidental en general. Pasó gran parte de su vida tratando de determinar si alguien tenía alguna idea de lo que estaba hablando, especialmente cuando el tema tratado era importante, como la justicia, la belleza o la verdad. Su contribución más importante al pensamiento occidental es un modo dialéctico de indagar, conocido como el método socrático. La historiografía divide al conjunto de pensadores anteriores a Sócrates como presocráticos y a los influenciados por Sócrates como socráticos mayores, Platón y Aristóteles, y socráticos menores, megáricos, cínicos y cirenaicos. Se casó con Antipa, que era de familia noble. Según la tradición antigua, trataba muy mal al filósofo. Fue obediente con las leyes de Atenas, pero evitaba la política. Creía que podría servir mejor a su país dedicándose a la filosofía. Llevaba siempre la misma capa y era tremendamente austero en cuanto a comida y bebida. Desde muy joven llamó la atención por la agudeza de sus razonamientos y su facilidad de palabras, además de la fina ironía con la que salpicaba sus tertulias. Fue acusado en el año 399 a.C. de introducir nuevos dioses y corromper la moral de la juventud, alejándola de los principios de la democracia. Por el contrario, Sócrates se consideraba devoto de los dioses y no pretendía introducir nuevas deidades. Alguna vez manifestó: ¿cómo podría yo introducir nuevos dioses por decir que una voz divina se me manifiesta para indicarme lo que hay que hacer? Fue condenado a muerte, aunque la sentencia solo logró una escasa mayoría. De acuerdo con la práctica legal de Atenas, Sócrates hizo una réplica irónica a la sentencia de la muerte del tribunal
proponiendo pagar tan solo una pequeña multa, dado el escaso valor que tenía para el Estado un hombre dotado de una misión filosófica. Esto enfadó tanto al jurado que volvieron a votar a favor de la pena de muerte por una abultada mayoría. Los amigos de Sócrates propusieron pagar una fianza e incluso planearon su huida de la prisión, pero Sócrates prefirió acatar la ley y murió por ello. Pasó sus últimos días con sus amigos y seguidores. Murió a los 71 años de edad, aceptando serenamente esta condena. El envenenamiento por cicuta era un método empleado habitualmente por los griegos para ejecutar las sentencias de pena de muerte. Escuchemos un fragmento de los últimos momentos de Sócrates. Él paseó, y cuando dijo que le pesaban las piernas, se tendió boca arriba, pues así se lo habían aconsejado varios. Y al mismo tiempo, el que le había dado el veneno lo examinaba coligiéndole de rato a rato los pies y las piernas. Y luego, apretándole con fuerza el pie, le preguntó si lo sentía, y él dijo que no. Y después de esto, hizo lo mismo con sus pantorrillas, y ascendiendo de este modo nos dijo que se iba quedando frío y rígido. Mientras lo tanteaba, nos dijo que cuando eso le llegara al corazón, entonces se extinguiría. Ya estaba casi fría la zona del vientre, cuando descubriéndose, pues se había tapado, nos dijo, y fue lo último que habló: Critón, le debemos un gallo a Asclepio, así que págaselo y no lo descuides. Así se hará, dijo Critón. Mira si quieres algo más. Pero a esta pregunta ya no respondió, sino que al poco rato tuvo un estremecimiento y el hombre lo descubrió, y él tenía rígida la mirada. Al verlo, Critón le cerró los ojos y la boca. Este fue el fin, Equécrates, que tuvo nuestro amigo, el mejor hombre, podemos decir nosotros, de lo que entonces conocimos, y en modo muy destacado, el más inteligente y el más justo. En los diálogos de Platón se encuentra este fragmento. En Fedón, fragmento 117 al 118. Fue debido a su lealtad a la democracia ateniense por la que Sócrates estuvo dispuesto a aceptar el veredicto de sus conciudadanos, su propia muerte. Fue el verdadero iniciador de la filosofía en cuanto que le dio su objetivo primordial de ser la ciencia que busca en el interior del ser humano. La dialéctica es el método de compartir conocimiento. Después de plantear una proposición, analizaba las preguntas y respuestas suscitadas por la misma. Esto le convierte en una figura extraordinaria y decisiva. Representa la reacción contra el relativismo y subjetivismo sofista, y es un singular ejemplo de unidad entre teoría y conducta, entre pensamiento y acción. Privilegió un método al cual denominó mayéutica, es decir, lograr que el interlocutor descubra sus propias verdades. Método inductivo que le permitía llevar a sus alumnos a la resolución de los problemas que se planteaba por medio de hábiles preguntas cuya lógica iluminaba el entendimiento. Según pensaba, el conocimiento y el autodominio habrían de permitir restaurar la relación entre el ser humano y la naturaleza. Para Sócrates, este era un método por medio del cual el alma llegaría al conocimiento, una forma de construir conocimiento a partir de resolver preguntas y una forma de analizar la verdad comparando diferentes opiniones. Sócrates creía que el conocimiento se puede construir a partir de opiniones y razonamientos. Usando este método se dio cuenta que la mayoría de las personas a las que le preguntaba en Atenas opinaban sin saber. Sócrates hacía preguntas y no sabían cómo justificar sus opiniones. Platón adoptó este método en el que por medio del diálogo y la conversación se llega al conocimiento. Platón nació en Atenas o Egina en el año 427 a.C. y murió en Atenas en el año 347 a.C. Fundó la Academia de Atenas, institución que continuaría a lo largo de más de 900 años y a la que Aristóteles acudiría desde Estagira a estudiar filosofía alrededor del año 367 a.C., compartiendo unos 20 años de amistad y trabajo con su maestro Platón. Escribió sus obras mayoritariamente en forma de diálogo sobre los más diversos temas tales como filosofía política, ética, psicología, antropología filosófica, epistemología, gnoseología, metafísica, cosmogonía, cosmología, filosofía del lenguaje y filosofía de la educación. A diferencia de sus contemporáneos, se cree que todo su trabajo ha sobrevivido intacto. Platón desarrolló sus doctrinas filosóficas mediante mitos y alegorías.
En su teoría de las formas o ideas, sostuvo que el mundo sensible es sólo una sombra de otro más real, perfecto e inmutable, del cual provienen los conceptos universales que estructuran la realidad a partir de la idea del bien, y el alma humana, que es inmortal, pero se encuentra encarcelada en el cuerpo. En la alegoría, Platón compara a las personas no formadas con los prisioneros encadenados en una cueva. Al no tener conocimiento del mundo real, las sombras proyectadas en la pared por un fuego son la verdad definitiva para ellos. Pero cuando alguien es liberado y ve los objetos y el fuego, entonces se da cuenta de su error. Una vez que ha asumido el hombre esta nueva situación, aprecia la nueva realidad material exterior de la caverna, árboles, lagos, astros, etc., fundamento de las anteriores realidades, y finalmente aprecia el sol, la metáfora de la idea del bien. Platón también es considerado como uno de los fundadores de la filosofía política, al considerar que la ciudad justa estaría gobernada por filósofos reyes. De Platón también recibimos los conceptos de amor platónico y sólidos platónicos. Platón murió a los 80 años de edad, dedicándose en sus últimos años de vida a impartir enseñanzas en la academia de su ciudad natal. Su obra fue presentada en la forma de diálogos, poniendo en práctica el principio del método dialéctico socrático. Los trabajos del filósofo griego han sido ordenados de acuerdo a su etapa de madurez. El siguiente es un listado de sus obras. Época de juventud. Se caracterizan por sus preocupaciones éticas. Están plenamente influidos por Sócrates. Los textos son: Apología de Sócrates, discurso de Sócrates en su juicio. Critón, Sócrates en la cárcel sobre los problemas cívicos. Laques, ¿qué es el valor? Lisis, ¿qué es la amistad? Cármides, ¿qué es la templanza? Eutifrón, ¿qué es la piedad? Ión, sobre la poesía como don divino. Protágoras, sobre la virtud y si es enseñable. Época de transición. Esta fase se caracteriza también por cuestiones políticas. Además, aparece un primer esbozo de la teoría de la reminiscencia y trata sobre la filosofía del lenguaje. Sus obras son: Gorgias, sobre la retórica, política y justicia. Crátilo, sobre la significación de las palabras. Hipies mayor, ¿qué es la belleza? Hipies menor, ¿es mejor el mal voluntario? Eutidemo, sobre la erística sofista. Menón, sobre la enseñanza de la virtud y el conocimiento como reminiscencia. Meneceo, parodia sobre las oraciones fúnebres. Época de madurez. Platón introduce explícitamente la teoría de las ideas y desarrolla con más detalle la de la reminiscencia. Igualmente se trata de distintos mitos. Sus obras son: Fedón, sobre la inmortalidad del alma, la última conversación de Sócrates en prisión. Banquete, sobre el amor, mito de Andrógino y la escalera del amor. República, sobre política y otros asuntos, metafísicos, gnoseológicos, alegoría de la caverna, del sol, mito de los metales, del anillo de Giges y de Fedro, sobre el amor, la belleza y el destino del alma, alegoría del carro alado. Época de vejez. En esta fase revisa sus ideas anteriores e introduce temas sobre la naturaleza y la medicina. Sus obras son: Parménides, crítica de la teoría de las ideas. Teeteto, sobre el conocimiento. Sofista, sobre el lenguaje, retórica y conocimientos. Político, sobre la política y la filosofía. Filebo, sobre el placer y el bien. Timeo, cosmología, demiurgo. Critias, descripción de la antigua Atenas, mito de la Atlántida. Las leyes, la ciudad ideal, revisión pesimista de la República. Carta séptima, Platón presenta una breve autobiografía. Aristóteles, nació en Estagira el año 384 a.C. y murió en Calcis el año 322 a.C. Es considerado junto a Platón el padre de la filosofía occidental. Sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de 2 milenios. Poco después de la muerte de Platón, Aristóteles abandonó Atenas para ser maestro de Alejandro Magno en el reino de Macedonia,
durante casi 5 años. En la última etapa de su vida fundó el Liceo de Atenas, donde enseñó hasta un año antes de su muerte. Aristóteles escribió cerca de 200 obras, de las cuales solo se han conservado 31. Escribió sobre una enorme variedad de temas, entre ellos lógica, metafísica, filosofía de la ciencia, filosofía política, ética, estética, retórica, física, astronomía y biología. Aristóteles transformó muchas, si no todas, las áreas del conocimiento que abordó. También ha sido llamado el padre de la ciencia política, zoología, embriología, ley natural, método científico, retórica, psicología, realismo, crítica, individualismo, teleología y de la meteorología. Aristóteles desarrolló una filosofía en donde la experiencia es la fuente del conocimiento. Según el filósofo, el ser humano es un animal racional constituido por un cuerpo y un alma, cuyo fin último es la actividad intelectual mediante el ejercicio de la razón, virtud, arete propia del alma, llegando así al bienestar, la eudaimonía. Las virtudes éticas, las cuales se forman mediante el hábito, son el término medio entre dos excesos o vicios. Los humanos viven por naturaleza en comunidad, formando así estados, polis, con el fin de preservar la felicidad de sus ciudadanos. Influyó en el pensamiento islámico durante la Edad Media, así como en la escolástica cristiana. Distingue 3 tipos de filosofía, ciencias o saberes. Saber práctico, que incluye la ética y la política. Saber productivo significa el estudio de las artes, incluida la poética. Y saber teórico, puramente contemplativo al no intervenir en el objeto de estudio, que abarca la física, las matemáticas y la metafísica. La lógica y la retórica no constituyen para Aristóteles saberes sustantivos. Aristóteles distingue 10 categorías del ser. La primera categoría es sustancia. La pregunta es ¿qué es? Y el ejemplo, un humano, un caballo. La segunda categoría es cantidad. ¿Cuánto? ¿Qué tamaño? ¿Qué peso tiene? Un ejemplo, 1 metro, 1 kilo. La tercera categoría, calidad. ¿Cómo es? Ejemplo, blanco, caliente, dulce. La cuarta categoría, relación. ¿Qué relación tiene con alguien o con algo? Doble, medio, grande, maestro. Quinta categoría, lugar. ¿Dónde está? En el mercado, en el liceo. Sexta categoría, tiempo. ¿De cuándo es? Ayer, el año pasado, un siglo. Séptima categoría, situación. ¿En qué postura se encuentra? De pie, sentado, tumbado. Octava categoría, posesión. ¿Cómo se encuentra? Armado, descalzo. Novena categoría, acción. ¿Qué hace? Come, corta, quema. Décima categoría, pasión. ¿A qué se somete la cosa? Ser comido, ser lanzado. Formas de Estado. Aristóteles admira a gobernantes como Pericles porque son capaces de ver lo que es bueno para ellos y para los hombres que ellos gobiernan. El objetivo del Estado no es solo evitar la injusticia o la estabilidad económica, sino permitir al menos a algunos ciudadanos la posibilidad de vivir una buena vida contemplativa. Los regímenes políticos que buscan el bien común son: si gobierna una sola persona, monarquía; si gobiernan pocas personas, aristocracia; si gobiernan muchas personas, repúblicas. Los regímenes corruptos serían: la degradación de la monarquía es la tiranía, la degradación de la aristocracia es la oligarquía, y la corrupción de la república es la democracia. Es evidente que el régimen de tipo medio es el mejor, pues es el único libre de sediciones. Donde la clase media es numerosa, menos se producen sediciones y discordias entre los ciudadanos. Y las grandes ciudades están más libres de sediciones, por la misma causa, porque la clase media es numerosa. En cambio, en las pequeñas es más fácil que todos los ciudadanos se dividan en 2 clases, de modo que no quede nada en medio de ellas, y casi todos son pobres o ricos. Corpus Aristotelicum. La obra de Aristóteles se recoge en el Corpus Aristotelicum, ordenada como hoy conocemos por Andrónico de Rodas. El corpus se compila en 5 grupos: lógica, llamada Organón; filosofía, natural, metafísica, ética y política, y retórica y poética. La lógica es el conjunto de las obras escritas por Aristóteles que se denominan Organón.
Se dividen en categorías de la interpretación, primeros analíticos, segundos analíticos, tópicos, refutaciones sofísticas. Filosofía natural es el corpus más grande. Se divide en física, sobre el cielo, acerca de la degeneración y la corrupción, meteorología, del universo, del alma. Luego vienen pequeños tratados sobre la naturaleza, de los sentidos y de lo sentido, de la memoria y la reminiscencia, del sueño y la vigilia, del ensueño, de la adivinación por el sueño, de la longitud y la brevedad de la vida, de la juventud y la vejez, de la vida y la muerte, y de la respiración. El corpus de la filosofía natural continúa de la siguiente manera: de la respiración, historia de los animales, las partes de los animales, movimiento de los animales, progresión de los animales, generación de los animales, de los colores, de las cosas de la audición, fisiognomónica, de las plantas, de las maravillas escuchadas, mecánica, problemas, de las líneas imperceptibles, los lugares de los vientos, melisos, genófanes y gorgias. La tercera parte es metafísica, y su obra es metafísica. La cuarta parte es ética y política. Están las obras Ética Nicomáquea o Ética a Nicómaco, La Gran Moral, Ética Eudemia o Ética Audemo, librillo sobre las virtudes y los vicios, política económica. La quinta y última parte es retórica y poética. Está el arte retórica, retórica Alejandro y poética. Finalmente, existe una historia muy particular en torno a Aristóteles y la cortesana, conocida como Filis o Campaspa. Es un cuento medieval con una moraleja sobre el triunfo de una mujer seductora y el mayor intelecto masculino, el antiguo filósofo griego Aristóteles. Es una de varias historias del género del poder de las mujeres de esa época. Aristóteles aconseja a su discípulo Alejandro que evite a Filis, pero el mismo Aristóteles está cautivado por ella. Ella acepta tener relaciones sexuales con Aristóteles, con la condición de que haga el papel de dominatriz. Filis le ha dicho en secreto a Alejandro que se esconda en un lugar determinado, y él mismo es testigo de Filis montada sobre Aristóteles, demostrando que los encantos de una mujer pueden superar incluso el intelecto masculino del más grande filósofo. Existen muchas versiones, entre ellas la versión francesa y alemana. Miremos una comparación entre las tres versiones más conocidas. En la primera, Alejandro es un rey victorioso, conquistador de la India. En la segunda es el rey. En la tercera es un joven en la corte de su padre. La joven se llama simplemente la India en la primera. En la segunda es la esposa de Alejandro. En la tercera es Filis, de noble cuna del séquito de la reina. La situación: Alejandro es sermoneado por Aristóteles por descuidar su deber como jefe del Estado y del ejército. En la segunda versión, es advertido por Aristóteles de abstenerse de tener relaciones sexuales con su esposa para cuidar sus deberes. En la tercera, ignora la orden del rey de no ver a su amante, como le pidió Aristóteles por no concentrarse en sus lecciones. En todos los casos, la joven decide vengarse del filósofo. El acuerdo: Aristóteles promete que hablará con Alejandro en su nombre, a cambio de sus favores. En la segunda versión le ruega sus favores sexuales. En la tercera versión le pide que pase la noche con él a cambio de dinero. En todas las tres escenas, la seducción ocurre en un jardín. Ella cabalga sobre la espalda de Aristóteles, siendo observados por un Alejandro muerto de la risa. En la segunda versión, siendo observados por Alejandro y la esposa insulta a Aristóteles. En la tercera versión, siendo observados por la reina y su séquito,
y Filis insulta rotundamente a Aristóteles. Al final, Aristóteles, en la primera versión, se disculpa ante Alejandro, diciendo: el amor lo conquista todo y todo conquistará mientras dure el mundo. En la segunda versión, Aristóteles le dice a Alejandro que si una mujer engañó al anciano más prudente, ¿cuánto más puede hacer con un joven? A lo cual Alejandro lo perdona. Y en la tercera versión, Aristóteles huye a un país lejano donde medita sobre la maldad de las artimañas femeninas. Las éticas civiles griegas son una perspectiva axiológica sobre la forma de ver el mundo. Dos conceptos fundamentan estas axiologías. El primer concepto es el de eudaimonía. Etimológicamente se compone de la palabra eu, que significa bueno, y daimon, que significa espíritu. Significa alcanzar las mejores condiciones del ser humano mediante la felicidad, la virtud y la moralidad. Es el bien más elevado para los seres humanos. La pregunta realmente difícil es especificar qué tipo de actividades permiten vivir bien. Aristóteles dice que la vida eudaimoniana es una vida de actividad virtuosa según la razón. La eudaimonía corresponde a la idea de tener una vida objetivamente buena o deseable, hasta cierto punto independientemente de si uno sabe que ciertas cosas existen o no. Incluye experiencias conscientes de bienestar, éxito y fracaso, pero también mucho más. Una persona que no es virtuosa no puede ser feliz, y una persona con virtud no puede dejar de ser feliz. La mejor vida para un ser humano es la vida de excelencia, de acorde con la razón. El otro concepto es el de ataraxia. Significa la tranquilidad, serenidad e imperturbabilidad en relación con el alma, la razón y los sentimientos. La vía para llegar a la felicidad es la ataraxia, es decir, la ausencia de trastornos del alma y la serenidad. Y quienes más se enfocan en el concepto de la ataraxia son los estoicistas. El estoicismo fue la última gran escuela de filosofía griega en ser fundada y continuó existiendo hasta que en el año 529 después de Cristo, el emperador Justiniano clausuró la escuela de Atenas. El estoicismo se conoció originariamente como zenonismo, en honor a su fundador Zenón de Sitio. Para el estoico, la ataraxia consiste principalmente en adecuar los deseos propios de la racionalidad de la naturaleza, logos, aprendiendo a diferenciar las cosas que dependan de la propia persona de las que son independientes de ella. Es importante alcanzar la libertad y la tranquilidad sin preocuparse por las comodidades materiales, la fortuna externa y dedicándose a la vida guiada por los principios de la razón y la virtud. Para encontrar la ataraxia, también es necesario eliminar los miedos a los dioses y a la muerte, así como no quejarse por las inclemencias del devenir. Todo alrededor opera según una ley de causa y efecto, resultando en una estructura racional del universo. Los estoicos pensaban que no podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar lo que pensamos sobre estos eventos. Su doctrina filosófica estaba basada en el dominio y control de los hechos, cosas y pasiones que perturban la vida, valiéndose de la valentía y la razón del carácter personal. Asume una concepción materialista de la naturaleza. Como seres racionales, su objetivo era alcanzar, basándose en la tolerancia y autocontrol, la eudaimonía y la sabiduría en aceptar el momento tal como se presenta, al no dejarse dominar por el deseo de placer o por el miedo al dolor, por usar la mente para comprender el mundo y hacer su parte en el plan de la naturaleza, prescindiendo de los bienes materiales, trabajar juntos y tratar a los demás de manera justa y equitativa. 4 son las virtudes cardinales que definen el estoicismo. Sabiduría, entendida como la capacidad de enfrentarse a situaciones complejas, saber elegir bien de manera práctica y resolutiva. Templanza, autocontrol y moderación, no dejarse llevar por nuestros impulsos, trabajar la resiliencia para saber luchar contra las adversidades de la vida. Justicia, tratar a los demás con imparcialidad, ser ético, humilde y no dejarse llevar por los prejuicios. Coraje, tener coraje para encarar los desafíos diarios con claridad e integridad,
Algunas veces incluso vivir es un acto de coraje, afirmaba Séneca. Los estoicos afirman que el azar no existe, es el simple desconocimiento causal de los acontecimientos. Si nuestra mente pudiera captar la total trabazón, conexión de las causas, podría entender el pasado, conocer el presente y predecir el futuro. Este mundo es el mejor de todos los posibles, y nuestra existencia contribuye a este proyecto universal, por lo que no hay que temer al destino, sino aceptarlo. Los estoicos fundamentan su comportamiento frente a la vida a través de estos 10 mandamientos. Memento mori, conciencia de muerte, recuerda que morirás. Nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la suerte que tenemos de estar aquí. Este principio nos anima a relativizar los problemas y preocupaciones y dedicar nuestra atención a aquello que verdaderamente es importante y nos hace felices. Amor fati, amor al destino, a los hechos. Las cosas suceden porque así tenían que ser. Lo marca el destino, aunque muchas veces nos gustaría que la realidad fuera distinta. No busques que los eventos sucedan como quieres, sino quiere a los sucesos como sucedan, y tu vida irá bien. A veces solo es cuestión de tiempo para ver cómo todas las piezas se encajan. Fateri errata. Admite tus errores. La excelencia no nace de la nada. Es importante ser autocríticos y reconocer nuestras áreas de mejora. Juzgarse con precisión y honestidad. No pasa nada si nos equivocamos. Lo importante es ser consciente de ello para poner solución cuanto antes y sacar un aprendizaje del error. Infortuni viventem. Vivencia de frugalidad. En tiempos de seguridad el espíritu se prepara para futuros contratiempos. Uno debe aprovechar los momentos en los que la diosa fortuna le sonría, pues un día sonríe y otro castiga. Siempre hay épocas de bonanza y periodos de crisis. Por eso hay que prepararse para la desgracia. Apatheia, inteligencia intrapersonal con templanza y serenidad para asumir los conflictos. Un estado mental en el que la persona está libre de alteraciones emocionales. Se trata de conocerse a uno mismo para saber identificar nuestras emociones, aceptarlas y gestionarlas de la mejor manera posible. Simpatheia, inteligencia interpersonal, solidaria, empatía, afinidad y bien común. Pensar que somos distintos del prójimo es tan solo una ilusión perceptiva de nuestra especie. Lo que es malo para la colmena es malo para la abeja, sentenciaba Zenón de Sitio. Al final no somos tan distintos entre nosotros. Todos tenemos preocupaciones, sufrimos, queremos, deseamos, reímos y lloramos. Se trata, entonces, de ser empáticos y entender al otro. Comprehendo adventum. Mirar la vida con perspectiva, desde una mirada integral. Marco Aurelio lo compara con la vista de pájaro, que lo ve todo a la vez. Adoptar un punto de vista panorámico y ser conscientes de lo insignificante que somos en relación a todo el universo. Muchas veces coger distancia y enfocar el problema desde otro punto de vista permite ver las cosas de manera diferente y poder solucionarlo. Neutrum moralis, neutralidad moral. Las cosas no son buenas o malas en sí, sino la manera en que las interpretamos. No es lo que te sucede, sino cómo lo interpretas. No podemos cambiar lo que ha pasado, pero sí la actitud que adoptamos. Eso sí que está en nuestras manos. Una piedra en el camino no solamente puede ser un obstáculo, sino también parte del camino. Proaeresis, locus del control interno. Carece de sentido querer controlar lo que está fuera de nuestro control. Epicteto resumía este punto apuntando que muchas veces no importa cuánto uno se entrene en las capacidades oratorias, no siempre será capaz de convencer a jueces y senadores. Hay muchas cosas que no están en nuestras manos, por lo tanto no merece la pena lamentarse si no salen como uno esperaba. Las cosas no siempre salen como queremos, pero lo importante es afrontar los imprevistos con entereza, no rendirse y seguir adelante. Círculos virtuoso. Rodéate de personas y circunstancias que te hagan crecer, tolerando a los demás con sus respectivas limitaciones. De esta manera también creceremos,
seremos felices y lo transmitiremos al resto del mundo. Debemos poner límites y ser capaces de tomar cierta distancia con personas que por su carácter, negatividad o ignorancia nos afectan nuestra tranquilidad estoica. Epicureísmo. El fundador del epicureísmo fue Epicuro de Samos. Es un movimiento filosófico fundado alrededor del año 307 a.C. Formado por hombres y mujeres, la gran novedad en las escuelas griegas, vivió aislado de la vida política y de la sociedad, practicando la amistad como fundamento de su filosofía. Se convirtió en el principal oponente del platonismo. Jardín es el nombre de la escuela de Epicuro en las afueras de Atenas. Eran admitidas al jardín personas de toda condición y clase, lo que llegó a ser causa de escándalo. Incluía a personas respetables, pero igualmente a gentes de vida disoluta, también a mujeres y a esclavos, lo que en aquella época constituía un hecho inusual para una escuela filosófica. Leontio fue una alumna de Epicuro. Era una hetera, una clase distinguida de mujeres libres que generalmente desempeñaban funciones de artista, contertulia, prostituta y acompañante. Las heteras recibían educación, poseían independencia económica y podían alcanzar un gran poder social, y eran las únicas mujeres que podían participar en los simposios, siendo sus opiniones y creencias muy respetadas por los hombres. El epicureísmo rechaza la inmortalidad. Cree en el alma, pero sugiere que el alma es mortal y material, al igual que el cuerpo. Epicuro argumentó que el placer era el principal bien de la vida, pero para alcanzarlo debía ser mediante una búsqueda inteligente. El objetivo final entonces de la ética epicúrea era alcanzar un estado de aponía y ataraxia. Para hacer esto, un epicúreo tenía que controlar sus deseos, porque el deseo en sí era visto como doloroso. Por eso era fundamental hallar un equilibrio perfecto entre mente y alma. Incluso consideraba más importante los placeres de la mente que los placeres físicos. Clasificación de placeres. Epicuro diferenció dos amplias categorías: placeres del cuerpo y placeres del alma o de la mente. Los placeres del cuerpo. Estos placeres involucran sensaciones del cuerpo, como el acto de comer una comida deliciosa o de estar en un estado de comodidad libre de dolor, y existen solo en el presente. Uno solo puede experimentar los placeres del cuerpo en el momento, lo que significa que solo existen cuando una persona los está experimentando. Placeres del alma. Estos placeres involucran procesos y estados mentales, los sentimientos de alegría, la falta de miedo y los recuerdos agradables son todos ejemplos de placeres de la mente. Para los epicúreos, los placeres del alma son mayores que los del cuerpo, no porque haya una superioridad moral, sino porque los primeros son perdurables. Existen no solo en el presente, sino también en el pasado y el futuro, ya que el recuerdo de una experiencia placentera pasada o la expectativa de un futuro potencialmente placentero pueden ser experiencias placenteras, además de que los placeres del alma pueden eliminar o atenuar los dolores del cuerpo. Epicuro distinguió además entre los placeres variables en movimiento o cinético y los placeres estables en reposo o catastemáticos. Placer cinético. El placer cinético describe los placeres físicos o mentales que implican acción o cambio. Comer alimentos deliciosos, así como satisfacer los deseos y eliminar el dolor, que en sí mismo se considera un acto placentero, son todos ejemplos de placer cinético en el sentido físico. Según Epicuro, los sentimientos de alegría serían un ejemplo de placer cinético mental. Placer catastemático describe el placer que uno siente en un estado sin dolor. Al igual que los placeres cinéticos, los placeres catastemáticos también pueden ser físicos, como el estado de no tener sed, o mentales, como la liberación de un estado de miedo. El placer catastemático corpóreo completo se llama aponía, y el placer catastemático mental completo se llama ataraxia. A partir de este entendimiento, los epicúreos concluyeron que el mayor placer que una persona podía alcanzar era la eliminación completa de todo dolor, tanto físico como mental. Clasificación de deseos. Epicuro dice que todo placer es un bien en la medida en que tiene por compañera a la naturaleza. Distinguió tres tipos de deseos o sufrimientos: naturales y necesarios. Estos deseos son limitados y están presentes en todos los seres humanos. Son fáciles de disipar. Es parte de la naturaleza humana tenerlos: alimentarse, el abrigo y el sentido de seguridad,
Una casa, un hogar. Naturales pero no necesarios. Son aquellos que solo varían el placer sin suprimir el dolor, como el deseo sexual y el deseo de belleza. Estos deseos son innatos a los seres humanos, pero no necesitan ser satisfechos para su felicidad o su supervivencia. Querer comer comida deliciosa cuando uno tiene hambre es un ejemplo de un deseo natural, pero no necesario. El principal problema de estos deseos es que no logran aumentar sustancialmente la felicidad de una persona y, al mismo tiempo, requieren un esfuerzo para obtenerlos. Son deseados por las personas debido a falsas creencias de que son realmente necesarios. Es por esta razón que deben evitarse. No naturales ni necesarios. Estos deseos no son innatos a los seres humanos, ni son necesarios para la felicidad o la salud. De hecho, también son ilimitados y nunca podrán cumplirse. Los deseos de riqueza o fama caerían dentro de esta categoría, y tales deseos deben evitarse porque en última instancia solo provocarán incomodidad. Los placeres vanos no son buenos porque a la larga acarrearán dolor y no solo son más difíciles de conseguir, sino además más fáciles de perder. Por ello, Epicuro recomendó una vida austera, pues nada es suficiente para quien lo suficiente es poco. Si vives conforme a la naturaleza, nunca serás pobre. Si conforme a la opinión, nunca serás rico. La belleza y la virtud son cosas semejantes y deben ser honradas si dan placer, pero si no dan placer debemos despedirnos de ellos. El escepticismo. Pirrón de Elis fue el creador del escepticismo, un gran viajero que conoció muchas culturas con los ejércitos de Alejandro Magno, cosa que le permitió dudar de las verdades evidentes y tradiciones de su cultura. Se dice que Pirrón llevó al extremo la suspensión de juicio, hasta el punto de sacarse las cuerdas vocales. Es una teoría del conocimiento que afirma la inexistencia de la verdad, o que, si existe, el ser humano es incapaz de conocerla. Esta actitud conducía a la ataraxia, paz mental, porque, al no creer en nada, no entraban en conflicto con nadie y no se veían obligados a defender sus opiniones, ya que no existían verdades objetivas. Los escépticos no creen en una verdad objetiva. Todo es subjetivo, depende del sujeto que estudia y no del objeto estudiado. Está basada en la duda. No se afirma nada, solo se opina. Una persona escéptica diría: siento frío, pero no hace frío, ya que solo puede saber que ella tiene frío o calor. A esta postura de no emitir juicios sino exclusivamente opiniones se le llamó epogé, suspensión del juicio. Pirrón abandona el juicio y cree que no hay nada verdadero o falso, bueno o malo, herético o sagrado. Así se pronuncia en contra del pensamiento dogmático. Nunca llegarás a conocer la verdad. No digas así es, sino me parece que es. La diversidad de opinión existe entre sabios igual que entre ignorantes. Cualquier opinión que yo tenga puede ser repudiada por personas igual de listas y preparadas que yo, y con argumentos tan válidos como los míos. Sobre cada objeto se pueden emitir dos opiniones que se excluyen recíprocamente: la afirmación y la negación. De este modo, nuestro conocimiento de las cosas se hace incierto. En la práctica, es una actitud de indiferencia, de imperturbabilidad respecto a los objetos. Es la ataraxia. El hedonismo. Aristipo de Cirene es uno de los primeros defensores del hedonismo ético. Se refiere a la experiencia que se siente bien, que involucra el disfrute de algo. El placer contrasta con el dolor o el sufrimiento, que son formas de sentirse mal. En el lenguaje cotidiano, el término placer se asocia principalmente con placeres sensoriales como el disfrute de la comida o el sexo, pero en su sentido más general, incluye todo tipo de experiencias positivas o agradables, incluyendo el disfrute del deporte, de ver una hermosa puesta del sol o de participar en una actividad intelectualmente satisfactoria. Las teorías de cualidad sostienen que el placer es una cualidad de experiencias placenteras en sí mismas. Las teorías de actitud afirman que el placer es, en cierto sentido, externo a la experiencia, ya que depende de la actitud del sujeto hacia la experiencia. Hedonismo psicológico. El hedonismo psicológico, también conocido
como hedonismo motivacional, es una teoría empírica sobre lo que nos motiva. Afirma que todas nuestras acciones tienen como objetivo aumentar el placer y evitar el dolor. Esto generalmente se entiende en combinación con el egoísmo, es decir, que cada persona solo apunta a su propia felicidad. Nuestras acciones se basan en creencias sobre lo que causa el placer. Las creencias falsas pueden engañarnos y, por lo tanto, nuestras acciones pueden fallar a resultar en placer, pero incluso las acciones fallidas están motivadas por consideraciones de placer, según el hedonismo psicológico. El hedonismo ético o el hedonismo normativo es la tesis de que las consideraciones de aumentar el placer y disminuir el dolor determinan lo que debemos hacer o qué acción es correcta. Determina si una acción es correcta basada en sus consecuencias, que se mide aquí en términos de placer y dolor. Hedonismo axiológico es la tesis de que solo el placer tiene valor intrínseco, las cosas que son buenas para alguien. También se ha denominado hedonismo evaluativo o hedonismo de valor, la distinción entre valor intrínseco e instrumental. Una entidad tiene valor intrínseco si es buena en o por sí misma. El valor instrumental, por otro lado, se atribuye a cosas que son valiosas solo como un medio para otra cosa. Por ejemplo, se dice que herramientas como los carros o los celulares son instrumentalmente valiosos en virtud de la función que realizan, mientras que la felicidad que causan es intrínsecamente valiosa. Hedonismo estético es el punto de vista influyente en el campo de la estética, de que la belleza o el valor estético pueden definirse en términos de placer. Por ejemplo, que para que un objeto sea bello es para que cause placer, o que la experiencia de la belleza siempre va acompañada de placer. Immanuel Kant explica este placer a través de una interacción armoniosa entre las facultades del entendimiento e imaginación. Este problema se asemeja al dilema de Eutifrón. ¿Es algo bello porque lo disfrutamos o lo disfrutamos porque es bello? El hedonismo extremo se puede considerar como la búsqueda egoísta de la gratificación sin tener en cuenta las consecuencias. Uno de los ejemplos más claros son los textos del Marqués de Sade. Personajes de la aristocracia se complacen al ver el dolor de la plebe. Escenas grotescas que salen de novelas como Filosofía del Tocador, Saló o las 120 jornadas y Justine, donde el placer está relacionado con el sadismo hacia las demás personas. Escuela cínica. Se denomina escuela cínica que viene del griego kion, perro, denominación atribuida debido a su frugal modo de vivir, a la fundada en la antigua Grecia durante la segunda mitad del siglo IV a.C. El griego Antístenes fue su fundador y Diógenes de Sinope, uno de sus filósofos más reconocidos y representativos de su época. Estos individuos aspiraban a identificarse con la figura del perro, por la sencillez y desfachatez de la vida canina. Usaban barba, llevaban alforja y cayado, practicaban juegos de palabras a manera de metodología. A aquellos que proponían ideas y teorías incomprensibles, ellos ponían el gesto, el humor y la ironía. El hombre llevaba en sí mismo ya los elementos para ser feliz y conquistar su autonomía. De ahí el desprecio a las riquezas y a cualquier forma de preocupación material. El hombre con menos necesidades era el más libre y el más feliz. El cinismo no fue una escuela a pesar de ese título. Una escuela filosófica era un establecimiento en el cual se impartía una doctrina o inspiración intelectual mantenida por un grupo de personas dirigidas por un superior. Y esto no lo tenían los cínicos. Diógenes nació en Sinope, Asia Menor, entre los años 413 y 400 a.C. y murió en Corinto en el año 323 a.C. Diógenes fue exiliado de su ciudad natal y se trasladó a Atenas, donde se convirtió en un discípulo de Antístenes, el más antiguo pupilo de Sócrates. Diógenes vivió como un vagabundo en las calles de Atenas, convirtiendo la pobreza material extrema en una virtud. Se dice que vivía en una tinaja, en lugar de una casa, y que de día caminaba por las calles con una lámpara encendida diciendo que buscaba hombres honestos. Sus únicas pertenencias eran un manto,
un zurrón, un báculo y un cuenco, hasta que un día vio que un niño bebía el agua que recogía con sus manos y se desprendió del cuenco. Se deshizo de todo lo que no le era indispensable. El sabio debe tender a liberarse de sus deseos y reducir al mínimo sus necesidades. Ocasionalmente estuvo en Corinto, donde continuó con la idea cínica de autosuficiencia, una vida natural e independiente a los lujos de la sociedad. Según él, la virtud es el soberano bien. Los honores y las riquezas son falsos bienes que hay que despreciar. El principio de su filosofía consiste en renunciar por todas partes lo convencional y oponer a ello su naturaleza. Se consideraba cosmopolita, es decir, ciudadano del mundo. Afirmaba que en cualquier parte se encuentra el cínico como en su casa y reconoce esto mismo en los demás, y por tanto el mundo es de todos. Se dice que una mañana, mientras Diógenes se hallaba absorto en sus pensamientos y tomando el sol fuera del gimnasio que estaba a las afueras de Corinto, había mucho ajetreo. Se decía que el rey Alejandro Magno había llegado. Tal era la fama que tenía Diógenes, que el propio Alejandro estaba interesado en conocer al famoso filósofo. Antes de que Diógenes pudiera saber qué ocurría, se vio rodeado por un montón de ciudadanos de Corinto y se produjo el encuentro. Llegó Alejandro acompañado de su escolta y de muchos hombres más. Alejandro Magno se puso frente a él y dijo: «Soy Alejandro», a lo que Diógenes respondió: «Y yo Diógenes, el perro». Hubo murmullos de asombro ante la sorprendente respuesta del filósofo, pues nadie se atrevía a hablar así al rey. Alejandro preguntó: «¿Por qué te llamas Diógenes el perro?», a lo que Diógenes le respondió: «Porque alabo a los que me dan, ladro a los que no me dan, y a los malos les muerdo». De nuevo más murmullos, pero Alejandro no se dejó inmutar por esas respuestas y le dijo: «Pídeme lo que quieras», por lo que Diógenes, sin inmutarse, le contestó: «Quítate de donde estás, que me tapas el sol». Se hizo una exclamación generalizada por todos los presentes ante una petición tan pobre a un hombre que todo lo podía dar. Alejandro, sorprendido, le preguntó: «¿No me temes?», a lo que Diógenes le contestó con gran aplomo con otra pregunta: «Gran Alejandro, ¿te consideras un buen hombre o un mal hombre?». Alejandro respondió: «Me considero un buen hombre», por lo que Diógenes le dijo: «Entonces, ¿por qué habría de temerte?». Toda la gente se escandalizó. Alejandro pidió silencio y dijo: «¿Sabéis qué os digo a todos? Que si no fuera Alejandro, me gustaría ser Diógenes». Casi 2000 años después de que ciertos filósofos griegos hubieran abrazado el cinismo clásico, en el siglo XVII y XVIII, escritores como Shakespeare, Swift y Voltaire, siguiendo las tradiciones de Geoffrey Chaucer y François Rabelais, utilizan la ironía, el sarcasmo y la sátira para ridiculizar la conducta humana y reactivar el cinismo. En el aspecto literario, figuras del siglo XIX y XX como Oscar Wilde, Mark Twain, Dorothy Parker y H.L. Mencken utilizaron el cinismo como forma de comunicar sus opiniones bajo algunas manifestaciones de la naturaleza humana. El gran representante de este cinismo moderno es Peter Sloterdijk, en su largo ensayo filosófico Crítica de la razón cínica. El cinismo moderno desarrolla un realismo perverso que cualquiera reconoce como un conocimiento del mundo que se mueve elegantemente entre hechos desnudos y fachadas convencionales.